El primer caso de dengue aquí en Santa Fe se dio el 17 de enero de este año. A partir de allí, ¿cuánto pasaron? 3 meses aproximadamente, y el número ha crecido en forma exponencial. 222 casos en la provincia y el 70% están en nuestra ciudad. Parece que nos relajamos un poco, ¿no? Justamente porque estas nuevas cifras generaron la alerta en las autoridades sanitarias, y especialmente porque hace un tiempo pensábamos que solamente se contraía la enfermedad de aquellos que viajaban al exterior. Pero ahora ese mosquito, el quien transporta el dengue, está en nuestra ciudad. La mayoría de los casos son autóctonos. Claro, por eso la provincia y el municipio trabajan en conjunto para realizar tareas de prevención en los barrios. Es el brote más importante que se ha registrado en la capital de la provincia, pero desde el Ministerio de Salud hicieron referencia a que no se registró ningún caso de gravedad. Es algo que nos cuesta mucho porque la gente no toma conciencia que es un problema de todos, no es un problema del Ministerio de Salud o de los médicos, sino que es un problema de toda la población, porque todos somos responsables de los criaderos de mosquitos que tenemos en nuestras casas. Tanto en efectores públicos como privados, ¿ante qué síntomas el médico solicita el examen para saber si esa persona tiene dengue y cómo se prosigue después? Bueno, el dengue se manifiesta por fiebre de comienzo brusco, si el paciente está sano, de pronto empieza a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, puede tener síntomas gastrointestinales que son muy frecuentes, esto es náuseas, diarreas, vómitos, puede estar acompañado de otros síntomas, y es muy frecuente ahora que viene el invierno que no tenga compromiso de la vía aérea superior, o sea que no tenga un resfrío acompañante. Entonces, ante eso el médico piensa en un dengue, puede pedir los análisis y mandar los análisis. Nosotros los procesamos todos desde el laboratorio central de la provincia. También se hacen otros análisis que acompañan, entonces por ahí tienen otras alteraciones del laboratorio que me orienta más hacia un dengue o hacia otra enfermedad, porque hay muchas enfermedades que comienzan del mismo modo, como ser la leptospirosis, el hantavirus, por ahí al principio son iguales, pero bueno, sobre todo estando en Ciudad de Santa Fe, un paciente que vive en un barrio que está afectado por dengue, que la mayoría de los médicos saben cuáles son los barrios porque nosotros los estamos pasando, aparte los pacientes mismos dicen, en mi barrio hay dengue. Bueno, esos casos son los que sí o sí no hay que dejar de notificar, porque nosotros con el análisis de sangre que nos mandan a pedir, llega la notificación acá a epidemiología y podemos tomar las acciones necesarias para intentar controlar los casos. Las tareas de bloqueo en la casa y barrio de la persona afectada son fundamentales para frenar la propagación de mosquitos infectados. Como un mosquito que vuela más o menos 100 metros a la redonda, a partir de un caso se hace un bloqueo de 9 manzanas, eso es bastante trabajoso, en el que el bloqueo consiste en, por un lado, buscar que haya otras personas con fiebre, con síntomas de dengue en esas 9 manzanas, pero por otro lado en entrar casa por casa, poder fumigar, principalmente el patio, pero a veces también cocina, lavadero, lugares donde el mosquito puede estar guardado, sobre todo cuando hace frío el mosquito va a meterse adentro de las casas, y sacar todos los recipientes que puedan tener agua y que sean criaderos de mosquitos. No confundir, que hay mucha confusión y salen muchos medios con el mosquito culex que está en los zanjones, donde no se corta el pasto, en las plazas y demás. Ese es otro mosquito que no contagia el dengue. El que contagia el dengue es el mosquito chiquitito que tenemos dentro de nuestras casas. La cantidad de casos que se han dado en la ciudad, que como decían es un pico histórico para lo que es la capital santafesina, ¿se registró alguno de gravedad? No, ningún paciente de gravedad. Muchos pacientes fueron internados, pero no por criterios de internación específicos, sino que muchas veces el dengue es muy sintomático, el paciente se siente muy mal, entonces se interna y encima algunos parámetros del laboratorio, que son las plaquetas y los glóbulos blancos, bajan mucho y un médico que no está acostumbrado a ver dengue por ahí lo interna. Pero la verdad que no tuvimos ninguno con ningún criterio de gravedad. Decíamos, los primeros casos se presentaron el 17 de enero con vecinos que viven en los barrios Chalet y Centenario de nuestra ciudad, personas que no habían viajado al exterior, personas que contrajeron la enfermedad en su propio barrio. Y a partir de allí, en tan solo 3 meses, cifras históricas para la provincia y también para la ciudad. Brote histórico, así lo califican las autoridades de la provincia. En Santa Fe, en Santa Fe ciudad, 156 casos registrados hasta hoy, desde el 17 de enero hasta hoy. En la provincia, 222. Significa que en Santa Fe el 70% de los pacientes viven acá, en nuestra ciudad. Y en toda la provincia, solo 2 han viajado afuera y presumiblemente lo contrajeron afuera. ¿Cuánto se ha superado, no teniendo en cuenta que el pico histórico había sido en el año 2016 con tan solo 100 casos? Sí. Hoy estamos muy por encima de esa cifra. Mientras pasamos a la otra placa, te digo, el 2016, un año también con una cifra récord,
récord de 100 casos, pero anteriormente también se había dado en el 2011 y en el 2009. Nunca con tantos pacientes y casos registrados como ahora en principios del 2019. Es importante repasar así gráficamente algunas de las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias y tiene que ver que ante la aparición de los primeros síntomas, fiebre especialmente, dolor muscular, no automedicarse. Lo decía recién la doctora Q2, es una patología, una enfermedad muy sintomática, enseguida comenzamos a sentirnos mal y tenemos fiebre. Por eso, lo primero, no automedicarse, no con los antifebriles, en forma inmediata consultar al médico, en principio a una guardia y después al médico clínico, al médico de la casa. Obviamente, en la casa evitar cualquier tipo de reservorios para que pueda proliferar justamente el vector del dengue y mantenerse aislado, Claro. la casa completamente limpia y cerrada. Y uno también, uno no estar dando demasiadas vueltas, digamos, y saliendo, excepto por lo más necesario, ¿no? Que suele ser el trabajo. Bueno, pasamos a la próxima de las placas. Tenemos la esperanza de que la temperatura siga bajita, de que venga el frío, porque eso colaboraría y mucho a que se disminuyan los casos. Exactamente, este otoño con tanta humedad y tanto calor prolifera justamente el vector. Para eso, si vivimos en estas condiciones, a la hora de usar repelentes, renovarlo cada 4 horas, especialmente en los chicos. Exacto, entre 4 y 6 horas es lo que recomiendan los especialistas porque de hecho después pierde el efecto. También recomiendan instalar o prender espirales o colocar las tabletas adentro de los domicilios, especialmente en los lugares en donde uno los recorre habitualmente o está muchas horas, por ejemplo en los dormitorios. Y por supuesto, en las viviendas, la colocación de mosquiteros y de tules en las cunas y también en los cochecitos de los más pequeños. Se transmite, recordamos, por el mosquito que se llama Aedes aegyptis, que toma sangre de una persona que está enferma y después la deposita en otra. A la hora de justamente prevenir la enfermedad, teniendo en cuenta algunas cosas y condiciones de limpieza que tiene que tener nuestro patio, por ejemplo, no acumular basura, latas, botellas o ruedas. Bueno, lo más limpio posible todo, ni hablar de las malezas, ¿no? Y después, respecto de tapar, de mantener cubiertos, se recomienda especialmente los tanques de agua, los depósitos, los bebederos de los animales, los bebederos de la mascota, que a veces, la verdad, la gente se olvida y deja el agua allí acumulada, y ni hablar de los floreros en el caso de tenerlos también. Por este sentido es que desde hace un tiempo ya en el cementerio municipal, por ejemplo, se reemplaza el agua de los floreros por arena húmeda. Un dato a tener en cuenta, como para ya cerrar todos estos datos y los informes y los aportes, es que todos los pacientes evolucionan favorablemente.